como ambiguas son las sierras de Coria, que están entremezcladas allá y acá, con Portugal, con Salamanca y con Ávila, porque nos cae muy lejos, si no hasta con Ávila estaban mezcladas, ¿no? Entonces yo llamo sierras de Coria al sistema final, o sea, o a la parte final del sistema central, a partir del Alagón a la frontera portuguesa. Mejor dicho, habría que decir del Alagón, en el punto donde se junta el río Malo con él, hasta el río Coa, hasta el Sabugal, sería lo correcto, ¿no? Que verdaderamente esas son las antiguas sierras de Coria, por una parte, y por otra de Ciudad Rodrigo, y por otra de Gitaña, de Dañabella. O sea que eso es un enclave cultural muy fuerte, ¿no? Que tiene mucho que ver, indudablemente, con el nacimiento inclusive de Extremadura. Bueno, de todas formas, la provincia de Cáceres es una unidad serrana. Las sierras, todos los sistemas, el sistema orográfico de la provincia de Cáceres está perfectamente enlazado como si fuera un camino. Imaginaros las cotas más altas o cerca de ellos se puede caminar perfectamente. De hecho, así lo hicieron los maquis. Después de la última guerra del 36, se quedaron gente haciendo la guerrilla que no aceptaron el nuevo régimen, y entonces la forma que tenían de abastecerse con Portugal era a través de las sierras, ¿no? Y desde las Villuercas, por ejemplo, pues se iban por Mirabete, Monfragüe, Portezuelo, las sierras de la Garrapata, y saltaban el río Eljas en sitios muy perdidos allá para buscar Peña García y Penamacor, o inclusive Valverde del Fresno, donde tengo noticias de que llegaban hasta allí. O sea, vemos que esta es una vía, son unas vías totalmente fuera de la ley, porque normalmente los que usaban estas vías eran los bandidos. Pero los que no somos bandidos usamos otro tipo de vías, ¿no? Y estas vías están también desde los tiempos más antiguos de nuestra historia. Hay una vía importantísima que los historiadores la han silenciado, no sé si por desconocimiento o por intereses chauvinistas, pero parece ser que en la provincia de Cáceres la única vía importante es la de La Plata, o sea, la que va de Mérida a aquí cerca de Cáceres, porque Cáceres no es Norba Cesarina, y sigue para arriba a buscar Salamanca. Había otra vía mucho más antigua y mucho más importante que esa, que está por investigar y hay pruebas de su existencia, que era otra diagonal. Lo mismo que hay una diagonal serrana de Cuarcitas que va desde las Villuercas hasta, como he dicho, hasta el extremo norte de Valverde del Fresno y Peña García, esa zona, hay otra diagonal viaria que va desde Navalvillar de Pela, más o menos, un poco más detrás, en el Guadiana, donde estaba la Cimurga, que después sería Augusta, pero antes no era Augusta, porque la Cimurga es prerromana, era la primera ciudad betona que había en el Guadiana. Había una vía, digo, que iba desde la Cimurga hasta Ciudad Rodrigo, y esa vía iba por Madrigalejo, el Guijuela de la Calzada, que ya el guijo quiere decir, según mi amigo filósofo, quiere decir vía o camino, ¿no? Trujillo, y Trujillo iba a buscar Túrmulus, y Túrmulus Coria, Miróbriga, que era Ciudad Rodrigo. Entonces, me gustaría enfocar la charla como un paseo a buscar las sierras del norte, pero siguiendo las vías, y siguiendo las vías antiguas. Pero como esa vía que iba de Trujillo a Coria hoy no existe, porque se la han comido los brezos, ha desaparecido prácticamente, porque los nuevos tiempos de Roma trajeron otras circunstancias distintas y desapareció. Pero la podemos hacer por Monfragüe, podemos salir de Trujillo a buscar Monfragüe y luego, cuando se nos cruza la nueva carretera que han hecho de Navalmoral hasta Monfortiño, la que va a ir a buscar Portugal, pues meternos por Galisteo, Coria, y ya estamos precisamente en una comarca increíble. La comarca de Coria, que es a la que han pertenecido siempre estos tres sistemas serranos del norte, que son las Urdes, que son la Sierra de Gata y que son las Sierras de Elja. Las Urdes son de estas tres sierras las más ocultas, porque son unos valles muy intrincados, que además tienen una característica muy curiosa, es que sus ríos van de poniente a levante, todo lo contrario de otro sistema orográfico que va hacia el Atlántico. Van hacia atrás a buscar el Alagón, que lo recogen y lo lanza al Tajo. Estas sierras de Coria, que tienen el río Ladrillar o río Malo, el río Urdano y el río Esperabán principalmente, que son los que se van a juntar con una transversal que es el río de Los Ángeles, en esos valles han habitado desde los tiempos más antiguos una serie de gentes que
que ahí están, sus restos los conocemos por la arqueología, los ídolos estelas del Cerezal, los ídolos estelas de Cambroncino, etcétera, del Cerezal, Cambroncino, varios más, y otros ahí en Rubiaco. Todo este estelario del primer milenio antes de Cristo, de los finales de la Edad del Bronce, nos dan una prueba clara de la existencia de seres humanos allá. Esta gente, pues, a juzgar, yo me fijo mucho en la toponimia y los restos que nos quedan de los grandes encinares que hubo en las Urdes, que se los han cargado completamente, y sobre todo desde que se descubrió la motosierra, que lo hacen muy sencillo, cogen encinas milenarias, las dan un corte de arriba abajo, en la horquilla, y otro así, y se cargan así los miles de años por toda la cara, ¿no? Sin más historia. Entonces, las Urdes fueron un gran encinar. Por ahí viene la palabra urde. Urde quiere decir, en euskera, quiere decir cerdo o jabalí. Basurde, bosque de jabalí. Son palabras, restos de la toponimia antigua, prerromana, no es que sean palabras vascas, son palabras del ibero antiguo que se nos han quedado ahí, ¿no? Zaurda, que quiere decir también, según yo no soy germanista, pero tengo un amigo germanista que es el Eric, que dice que lo de za quiere decir también cerdo o algo así, entonces sería un Más bien urda. Más bien, en portugués quiere decir algo así como hoyo para acabar. Es una palabra de tipo prerromano que está en toda la península. Es una palabra muy antigua. Y luego de esas palabras tenemos muchísimas más, ¿no? Bueno, entonces, las urdes, yo voy a pasar un poco de las urdes porque las urdes están, yo creo que es un tema súper manido, ¿no? Aparte acabo de terminar un libro que se ha publicado hace 4 días, que creo que lo presentaron antes de ayer, según he leído en los periódicos. Y me voy a saltar un poco más a la Sierra de Gata. Y solamente decir de las Urdes que las Urdes fueron habitadas desde tiempos muy antiguos, desde tiempos más antiguos que los de... Al menos tenemos datos más antiguos que el resto de las demás sierras, porque el dato más antiguo siguiente que hay lo tenemos en San Martín de Trevejo con una estela del tipo 2, de estas estelas de guerrero que serán del IV al V antes de Cristo, y los idolillos de las Urdes son anteriores, ¿no? Entonces, en las Urdes pues vivió siempre gente autóctona y gente autóctona está. O sea, hubo muy poca mezcla, la colonización fue mínima y los colonos que llegan en la Edad Media se quedan arriba, que son los serranos, que llegan con las huestes de los reyes cristianos. Y, sin embargo, la Sierra de Gata, que está a continuación de las Urdes, tuvo más movimiento de colonización. Y hay 2 tipos de colonos, según entiendo yo, por mis investigaciones, y es al fondo del todo con gallegos o gentes galaico-leonesas del norte. Esta gente seguramente llegaron allí con las huestes de los Enríquez de Borgoña, cuando dependiendo del rey de León, y luego después, ya cuando Afonso Enrique se independiza del reino de León, posiblemente estas gentes quedan adscritas a la parte leonesa, y entonces la evolución que tienen hacia el castellano pues es parecida a la que pueda tener Galicia, con sus diferencias, que hay muchas, ¿no? Lo que ocurre es que los pueblos que colonizaron este valle occidental de estas sierras de Coria, que es el valle del río Eljas, Ubal du Río das Ellas, que se diría en la fala del lugar, pues es mucho más amplio, llega inclusive hasta Cebo y hasta Gata. Nos encontramos términos galaicos como el dagal y dagala, os dagáis y os dagáis. Eso se sigue diciendo hasta Robledillo, de toda la Sierra de Gata prácticamente. Pero donde yo encuentro los restos más próximos a este valle de gallegos, que son Eljas, Valverde y San Martín, de gallegos, es decir, este valle de extremeños, ¿no?, que en el devenir de los tiempos han conservado esa reliquia lingüística, ¿no? Pues es en Acebo, donde yo veo mucha influencia de estas lenguas galaicas antiguas, ¿no?, porque todavía queda Oponti de Carreaciá, carretera a la ciudad, a Ciudad y a Ciudad Rodrigo. En Lagarteiro, en Valverdeiro, en Mañego se dice Aciai. Entonces, lo que ocurre es que estos pueblos este pueblo de Acebo, que está en la parte oriental de Jálama, es un circo muy rico, donde se dan unos grandes naranjales y muchos frutales. Es rico, es muy rico. Yo creo que es más rico inclusive que la otra parte de Jálama, y eso ha permitido que sus gentes evolucionen de forma distinta, tienen mucho más contacto con el castellano que tienen estos otros colonos más allá de Gata, Villasbuenas, el mismo Hoyo. Hoyo también tiene influencia galaica, porque todavía es un nombre que siguen utilizando estos indígenas galaico-parlantes de Ubaldo y Río das Ellas, dicen os follos,
O sea, que quiere decir que tienen incorporado en su vocabulario estos nombres, ¿no? Es Hoyos, pero Hoyos se perdió mucho más. O sea, donde he encontrado restos es en Acebo. Y por eso esa diferenciación que hago de Sierra de Gata, aunque a Sierra de Gata pertenecen estos valles de galaico-parlantes que son Eljas, Valverde y San Martín, verdaderamente, y Villamiel, y Trevejo, y Cilleros, y Perales del Puerto, que son los pueblos más occidentales de la serranía, están incorporados en la Sierra de Gata por una cuestión más política que es real, porque verdaderamente son las sierras de Eljas. Eljas, que fue la ciudad más antigua que hay, una ciudad romana, de ahí viene el nombre de Ergastotulum, se llamaba, o algo así, ¿no? Sí, Ergastotulum. Y de ahí viene Erjas, las Serges, Erjas, ellas, las ellas, que dicen ahora, las ellas. Porque es que la G, Ergas, se convierte, no lo puedo explicar, esto no lo explicaré un poco mejor. Lingüísticamente, ¿cómo se llega a este nombre? Valverde es más moderno, Valverdi du Fresno, eso ya está más, es un pueblo más nuevo, porque los verdaderos pueblos antiguos eran Elja, posiblemente San Martín y Salvaleón, que es un castro que desapareció, que es donde se junta el río Baságueda, ahí tenemos ahí tenemos un toponímico, un topónimo de la Sierra de Gata, porque posiblemente Gata venga de Agatae, venga de Ágata, Águeda, el río Águeda, Ágata. Esa puede ser una explicación, no está claro, ¿no? Cada uno dice lo que quiere sobre esto, y tampoco importa demasiado si viene de Agatae, de Ágata o de qué viene. Pero sí que es verdad que nos encontramos en los confines de este territorio político Sierra de Gata, que para mí geográfico acaba en Jálama, nos encontramos el río Baságueda, que hace de frontera con Portugal, desde donde se le junta el Torto, y el Torto a su vez nace en la Malvana. Tenemos en la antigüedad, hay una cita de cuando San Francisco de Asís llega a Compostela en 1214, y él allí tiene una iluminación, una visión divina que le dice que tiene que irse a los confines de la provincia de Santiago, a las sierras de Valdárrago, en tierras de Robledillo. Así está citado exactamente en el lugar donde yo lo he visto, y parece ser que el santo llega allí a la Sierra de los Ángeles y funda ese convento que se acabó de quemar el año pasado, donde estuvo San Pedro de Alcántara de Guardián. El año pasado hubo una gran catástrofe allí, que se quemó desde Torrecillas de los Ángeles hasta La Boya, todo el Valle del Árrago. Se lo dejaron quemar, no se quemó, se lo dejaron quemar miserablemente, porque vivimos en una tierra donde nos lo dejamos hacer todo, ¿no? Bien, pues ahí, en esas sierras de los Ángeles que acaban las Urdes y hasta La Boya, por donde podemos ir perfectamente por una pista, un carril, yo creo que es mejor decir carril que pista, eso de pista no me suena, pero carril sí, un carril que va desde los altos de Robledillo en La Golosa, subiendo a Robledillo de Gata, se llega ya al cambio de vertiente, que a pesar de haber pasado a la vertiente del Duero, seguimos estando en la provincia de Cáceres, porque no sé si se lo ganaron una partida de cartas los de Martiago, pero algo así ocurrió, ¿no? Por lo menos sí la dehesa que hay al otro lado, ¿no? O sea, son las únicas tierras que tenemos en la vertiente del Duero que pertenecen a Extremadura. Las demás no, al contrario, Extremadura, no sé por qué razón, no pertenecen a Extremadura las tierras de las cuencas del río Francia y del río Cuerpo de Hombre, en Béjar, que son verdaderamente tierras extremeñas y económicamente igual que el Valle del Jerte, porque ahora mismo nos encontramos que pueblos, que esos están por encima de las Urdes, ¿no? En el Valle del Cuerpo de Hombre, el Valle ya del Alagón, ya se han juntado en el Alagón, el río Francia y el Cuerpo de Hombre, esos pueblos de Valdelajeve y por ahí, esa gente se reúne con las cooperativas del Jerte porque su negocio es el mismo del otro lado, sin embargo están adscritos políticamente a un territorio castellano que es totalmente de cerealista, y es otra historia, otra película. Además se les nota inclusive en el hablar, aunque son otras gentes, no son extremeños, son serranos, son esos colonos que nos han quedado en los altos, los que generaron grandes problemas en las Urdes, ¿no? Y no en la Sierra de Gata, porque en la Sierra de Gata el elemento autóctono se difuminó, desapareció prácticamente, tenemos pocos datos. Algún escritor antiguo que no dice de dónde lo ha sacado, dice que si Gata fue Albaranes, otros dicen que si Gatóbriga, a mí todo eso me suena a inventos chinos. O sea, la población que tenemos datos de ella antigua es Robledillo, concreta, ¿no? El Robledillo existe en el 1214, y tenemos datos de las demás también anteriormente, ¿no? Pero vamos, Robledillo sí me da la impresión de que es una población antigua. Y este es el primer pueblo de la Sierra de Gata que nos encontramos al saltar entre La Boya y la Sierra de los Ángeles, y es
pues el pueblo más bonito de España, porque es así. Y no se lo contéis a nadie, y como estamos pocos, pues voy a contar un poco cosas de Robledillo. Pero no se debía de hablar de Robledillo. Y no debemos decir a nadie que existe Robledillo, ni que existen... Las verdaderas reliquias hay que conservarlas. O sea, digamos que hay un camping estupendo que ha hecho Ángel, el alcalde de Gata, allí en el Puente de la Huerta y todo, que las urdes tienen que ir turistas, que se lo carguen, ¿sabes? Yo ya eso no tiene remedio. Han decidido dedicar al turismo su tierra y ellos son los que quieren ellos, ¿no? Ellos lo quieren. Yo a los urdanos se lo pregunté en el 1989 cuando llegué a hacer mi trabajo sobre las urdes. Queremos turistas, queremos perras, queremos turistas, queremos perras. Pues toma turista y toma perras. Informe semanal os va a poner al día. Informe semanal les puso al día y ahora les hemos puesto al día con el libro que hemos editado, que ha patrocinado el Patronato de Turismo. No sé por qué me he acordado de un chiste, cuando antiguamente en la época de Franco estaba educación y descanso. Y decíamos, poca educación y mucho descanso, pero bueno, vamos a dejarlo estar. Y entonces, pues ese libro, ¿no? Pues se me va el hilo. Estamos hablando de Robledillo. Robledillo de Gata es una población preciosa que además, yo creo que se llamó Árrago. ¿Y qué quiere decir Árrago? Pues me he estado rompiendo la cabeza con lo de Árrago. Y Árrago tiene explicación. Gon, en griego, quiere decir lado o rodilla. En una rodilla... Me decía no sé quién el otro día, dice, sí, pero rodilla es rótula. Digo, depende, siempre decimos descansa sobre mis rodillas. Yo entiendo rodilla como más lugar de descanso que lugar de rótula. Y creo que en griego, no lo he mirado, porque yo no sé ni griego ni nada de esto, yo soy un autodidacta. Por eso soy el rector de la Universidad de Trujillo. Sí. Rector formidable, no magnífico. ¿Sabes? Y entonces no viene de rótula, viene de descanso, de rodilla. Y entonces... ese sería el gon del arragón, árrago, arrago. Arra, las arras son de oro. En euskera, arru es oro. ¿Dónde descansa el oro? En el crisol, para luego darle la forma cuando está fundido. Es que en euskera, y lo siento, pero el euskera es el que nos recuerda al ibero antiguo. Estoy convencido que viene de antes, no viene de ahora. En euskera, arrago quiere decir crisol. O sea que tenemos una explicación, yo creo que bastante clara, ¿no?, de dónde viene la palabra árrago. Y si le unimos a las minas, que entre otras cosas salía oro, porque la Sierra de los Ángeles está totalmente horadada de galerías mineras, donde ha salido de todo, ¿no? Pero oro ha salido. Están los llanos del oro, arriba en la Sierra de los Ángeles. Si habláis con alguien de Torrecillas de los Ángeles, os dirá que allí estaba la antigua ciudad de la Veturia. Esto es un nombre, no sé dónde se han sacado, pero que es muy bonito, ¿no? Y se hablan de un circo donde el oro está abajo, bueno, esas historias mil, ¿no? Y entonces no nos extraña de que Valdárrago sea el valle del crisol, del oro, donde se cuida el oro, donde se modela el oro, se moldea el oro. Si descendemos el valle del Árrago, Robledillo es el pueblo que está más alto, nace el río Árrago en La Golosa, y os voy a explicar por qué se llama La Golosa. La Golosa, que es donde os he dicho que las aguas cambian al Duero, pero siguen siendo de Extremadura. Lo llaman La Golosa porque los de Robledillo, de toda la vida, porque va a ser suya esa tierra, cuando tenían sequía, como este año, echaban el agua que iba a los agadones, la echaban para acá, la golosina del agua, y echaban el agua de La Golosa, el agua del Malabao, que es su verdadero nombre, lo echaban, la golosina del agua, al Árrago. Yo he visto entrar el agua, está la canalecha perfectamente, igual que si estuviera regando, tapa, y el agua cae para acá, pero vamos, trasvase, Duero, Tajo. Totalmente por cuenta y riesgo de los de Robledillo de Gata. Y bueno, esa era la anécdota. Luego, si seguimos vaya abajo, nos encontramos primero Robledillo y después viene Descargamaría. En Descargamaría, pues estos pueblos son pueblos donde están los mejores caldos del mundo, los mejores vinos del mundo son los de ahí arriba. Y ahora que se están dando cuenta de que el vino da dinero, están empezando a reinjertar las cepas con la cepa del país, ¿no? Que les vino la fiebre de la cepa americana, que daba mucha más uva. Y entonces los vinos de arista, como yo los llamo, vinos cuadrados, se convirtieron en vinos redondos, vinos de glu-glu. A mí no me gustan los vinos de glu-glu, me gustan los vinos de...
Es otro. Los de Robledillo dicen que cuando cae el chorro de vino de la tinaja en la jarra, dice que parece el sonido de una mujer meando. ¿No? Eso es el piropo más grande que pueden echar ellos en su... Que me perdonen las feministas, si hay alguna por aquí, no veo alguna, sí, por ahí, no sé. Bueno, es igual. Y yo es que soy así, ¿no? Verdaderamente es verdadero oro el vino de allí, ¿no? Y están repoblando con oro, con el nuevo oro, en el Valle del Oro, con estos caldos que hay quien lo vende hasta 10.000 pesetas la roba al cántaro, o sea que ya es rentable, aunque tengas que meter la burra y el arao para preparar los pollos, los bancales, a donde están las cepas, ¿no? Pues son pueblos donde hay mucho vino. Robledillo, de todas formas, es un pueblo donde el arte se reparte así por todas partes. Esa es una gente que ha tenido siempre una afición terrible a las imágenes. En la iglesia de Robledillo de Gata está, pues posiblemente la colección de imágenes más rica que haya en toda Extremadura, ¿no? El Gregorio Fernández, que lo están restaurando en Madrid, un Cristo articulado, hasta, yo qué sé, cosas muy buenas. Ya la iglesia, yo creo que ha sido una mezquita, porque la torre acaba en una espadaña arriba. Yo creo que ha sido el antiguo minarete cristianizado. Y luego esas galerías clásicas que tiene alrededor de la iglesia. Es una maravilla, es una gozada. El mosaico, es que es muy árabe, ese mosaico que tiene, son cosas, porque yo no soy nada científico, soy una persona muy subjetiva, ¿no? Por eso de mí no se puede fiar nadie, de todo lo que digo solamente nos vale a los poetas, no le vale al científico. El científico es el hombre que necesita pruebas y todo le pasa como a Santo Tomás, ¿no? Sin embargo, yo creo que no voy muy descaminado. Tiene toda la traza de una mezquita esa iglesia. Y ahí pues se puede disfrutar del arte. Ah, por cierto, otra anécdota de Robledillo es que hay una ara romana dedicada a Júpiter, que es pila de agua bendita, es pila de bautismo, y los niños los bautizan bajo la vocación del dios máximo de Júpiter, que es curioso esto. Y nada, entonces ahí empieza la Sierra de Gata, bajamos, está Descarga María, está Cadalso de Gata, y el valle, el río Árrago, sigue a buscar el pantano de Borbollón, que es donde se embalsa, y ya desembocar en el Alagón, pues por debajo de Moraleja, muy por debajo, o sea, bastante por debajo, ¿no? Allá. Y podemos decir que la Sierra de Gata empieza donde empieza la cuenca del Árrago. O sea, Robledillo, Descarga María, Cadalso, y seguimos dándole la vuelta a la Sierra de los Ángeles, y a esas aguas vierten, y saltamos del Árrago a su principal afluente, que es el río Tralgas. Anota Tralgas, que esa también hay que buscarla, ¿sabes? Tralgas. Tralgas es un nombre que no le he sacado la punta todavía. Y entre el Tralgas y el Árrago está un afluente del Tralgas, se llama el de las Ferrerías, que nace en un yacimiento arqueológico increíble, donde salen los idolillos de Hernán Pérez. Hernán Pérez es el pueblo siguiente, que está dándole la vuelta, y luego ya saltamos a Torrecilla de los Ángeles, que es todo esto girando las Urdes. Las Urdes encima, la Sierra de los Ángeles, Torrecilla de los Ángeles, y luego seguimos la línea hacia abajo, hacia el sur, y encontramos la Sierra de Dios Padre, con Villanueva de la Sierra de Dios Padre, y arriba una ermita a San Dios Padre. Curioso, pues yo pregunto siempre, ¿y quién es el santo, el patrón? El patrón es Dios Padre. Digo, ¿pero cómo lo llamáis? ¿San Dios Padre? Digo, no, tenemos una ermita a Dios Padre, y tenemos una imagen, y no he acabado todavía de enterarme, tengo que profundizar de qué quieren decir con lo de Dios Padre, porque esto es una cosa muy... el culto a Dios Padre, yo no reconozco culto a Dios Padre de esa manera. Me suena a clásico, algún templo antiguo debió de haber por ahí. Eso estoy con ellos liado. Arriba, acá se ha quemado también otra sierra preciosa. Hace un par de años se acabó de quemar otro de los robledales. Y ese es el fin de la Sierra de Gata por oriente, aunque yo me atrevería a incorporar a Pozuelo de Zarzón y a Villalcampo, aunque Pozuelo de Zarzón, porque aquello de que vierten hacia el Árrago, concretamente Pozuelo de Zarzón, medio término, el otro medio término ya vierte hacia atrás, va al Alagón directamente, que no a través del Árrago. Entonces, lo que pasa es que ya están más en el llano, y sí, es lógico, están más en contacto con otras gentes, otras culturas y otras formas de vivir. O sea que tenemos Villanueva de la Sierra, Torrecilla de los Ángeles, Hernán Pérez, los tres pueblos del Valle del Árrago directamente, que son Cadalso, Descarga María y Robledillo de Gata, y luego al sur de la Sierra de Gata, arriba en lo alto, está Santibáñez el Alto, que eso es un pueblo precioso, 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 que como ahora todo el mundo tiene ganas de, y es normal, que la gente se quiere comunicar mejor, han ampliado una carretera que ahora tiene un acceso que le puedes dar la vuelta al pueblo en coche. Antes te lo tenías que currar,
Antes solamente algunos osados llegábamos arriba a la plaza de toros montados en coche. Sí, tiene una plaza de toros, quizás de las más antiguas de España. Me recuerda muchísimo a la de España, no de Extremadura. Esas plazas de toros viejas, me recuerda a la de Monfragüe. ¿Conocéis la plaza de toros de Monfragüe? En Monfragüe hay una plaza de toros. A la caída de la ermita, hacia el Salto Gitano, allí, en una mesetita que posiblemente fuera la plaza de toros del antiguo Villorrio de Monfragüe, que allí eso fue una villa, una población. Bueno, pues Santibáñez del Alto es lo que controla todo, ¿no? No quiero dar... Me he propuesto no hablar de historia porque entonces me tiraría aquí 5 horas hablando. O sea, mejor así un viaje por la Sierra de Gata, ¿no? Santibáñez del Alto tiene un término muy amplio, llega hasta Salamanca. O sea, salta, queda encerrado Cadalso, una islita, la isla de Cadalso, con otras 2 islas adyacentes, que son 2 de esas que pertenecen a Cadalso, y ya luego está Descarga María. Ahí en ese valle han desaparecido Puñosa y Puñonrostro, dos poblaciones antiguas de las que nos hablan las crónicas, pero vamos, Puñonrostro se ve todavía. Está entre Descarga María y Cadalso, en el camino que sale por el humilladero. Efectivamente, el humilladero le han cambiado el sentido, ahora está mirando con la Descarga María, pero ese era el humilladero de Puñonrostro. O sea, le han pegado el cambio a la puerta, eso se nota, se lo mira, para que el humilladero sea de la otra manera, ¿no? Y esas son poblaciones que han desaparecido de la Sierra de Gata. Santibáñez del Alto, que se llamó San Juan de Máscoras, y además está claro, es el río San Juan. Y el río San Juan es es un afluente que va, como los ríos urdanos, es el único río de esa zona, que va de poniente a levante, que va a parar a Lárrago, a la altura por debajo de Cadalso, y hay unos molinos interesantes, muy buenos de aceite. O sea, esa es una zona muy rica en agua. Toda esa zona se ha vivido de la aceituna. Aparte, además del vino, los aceites que se sacan ahí son deliciosos, increíbles. Y este año que lo están haciendo bien, que ya se han dado cuenta de que el aceite da dinero, porque hasta ahora era tópico en la Sierra de Gata oír hablar a la gente, la aceituna es nada. La aceituna, eso es una miseria. La aceituna no es ninguna miseria. El buen aceite no tiene precio, lo mismo que el buen vino. Y, por ejemplo, pues en la cooperativa de Perales este año están sacando un aceite de 0,3 grados de acidez. En la de Gata, pues exactamente igual. Están ya refinando y es una... En este río San Juan de Máscoras, en este río San Juan, ahí se molió mucho aceite en la Sierra de Gata en la antigüedad. Bueno, pues los pueblos siguientes a la Sierra de Gata son de Cadalso. Podemos saltar a Torre de Don Miguel por una carretera que ha arreglado la Diputación hace poco. Una carretera muy bonita porque subes de golpe y porrazo, saltas a prepararte, saltas a la vertiente del arroyo San Juan, pero al mismo tiempo a prepararte para saltar, para ir por la Almenara hasta Gata, que duda cabe que Gata es la capital de la comarca. La capital de la comarca porque tiene el nombre y porque además, porque es una ciudad, es una población que ha tenido mucha industria. A principios del siglo eran 14 o 15 aceñas las que había, 14 o 15 molinos, que se dice pronto, 14 o 15 molinos, teniendo en cuenta de que hoy el término de Gata es más grande que fue antes, porque antes me parece, no estoy muy seguro, pero creo que lo estoy investigando, de la Fatela para acá había un trozo que pertenecía a Plasencia, no sé por qué razón. O sea, no a Plasencia jurisdicción, lo mismo que pertenecía a Cebo y Hoyos. En el mapa que ha editado, este mapa del siglo XVIII, de final del siglo XVIII, de la antigua provincia de Extremadura, viene y se ve perfectamente ahí se me ha olvidado un detalle de Robledillo y Descarga María, que Robledillo y Descarga María han pertenecido hasta hace poco tiempo a la diócesis de Ciudad Rodrigo, al igual que San Martín de Trevejo, Trevejo y Villamiel, pero con la diferencia de que San Martín de Trevejo y Villamiel han pertenecido también a Salamanca, no solamente a la diócesis de Salamanca. Y sin embargo, Robledillo y Descarga María solo han pertenecido a la diócesis de Ciudad Rodrigo, pero nunca a Salamanca, siempre han sido extremeños. Este es un detalle que hay que tener en cuenta en el conocimiento de estas sierras nuestras de Coria. Y entonces, pues tenemos Torre de Don Miguel, que es un pueblo precioso, es un pueblo increíble, que se conserva muy bien, donde hay una colonia de urdanos, en el Teso. Viven 7 o 8 familias de urdanos. O sea, los urdanos son gente que saltan fuera de su frontera, no solamente a Euskadi o a Cataluña o a Suiza. No. Han colonizado Extremadura, la otra Extremadura, la otra parte de... No, bueno, perdón, que no. Van a decir que tengo razón, que los urdanos dicen venimos de Extremadura y vamos a Castilla, y eso no es verdad. Los urdanos han sido siempre Extremadura y seguirán siendo, y son Extremadura, no los urdanos, sino la Alberca. La Alberca pertenece a la diócesis de Coria también. Eso fue un arreglo salomónico de cortar
cortar el problema entre la Alberca y las Urdes, separando las Batuecas de Cáceres. Pero estamos hablando de la Sierra de Gata. Entonces, en Torre de Don Miguel hay una colonia de urdanos. Y otra colonia fuerte que se me había olvidado es Robledillo de Gata, porque Robledillo de Gata se puede decir que el 50% de los de Robledillo son de las Urdes, de origen urdano, sobre todo Vejuela y de las Herías, que es donde he detectado más gente, o sea, los orígenes de gente que viven allí. El Teso. Torre de Don Miguel, pues son pueblos, todos son pueblos iguales, que con una población juvenil que va disminuyendo cada vez más, cada vez hay menos jóvenes, las escuelas van frenando y cada vez hay más campo abandonado. O sea, si os gustan los melocotones deliciosos, los mejores melocotones del mundo, no tenéis más que ir y cogerlos, se pudren. Caen cientos y cientos de kilos, yo diría que de toneladas de melocotones, están tirados en el suelo y como no tienen la dimensión oficial que deben de tener los melocotones que homologados, ¿no? Digo yo, esas cosas que venden en los supermercados, han desaparecido en los pueblos. Tú te vas a cualquier supermercado de estos pueblos, de Torres, de Gata, de cualquier lado, y compras lo mismo que compras en Cáceres, y peor, porque tienen peor suministro. Y sin embargo desprecian sus propios melocotones, como desprecian su aceituna, y como empiezan a no despreciar la uva, menos mal, a ver si nos vamos dando cuenta de que ese es el verdadero problema de la ecología en Extremadura, pero luego iremos a ese punto. Entonces, Torre de Don Miguel, que según algún historiador, algún erudito de por allí dice que se llamó Almenarilla, es la Almenarilla que habla, yo creo que no. Almenarilla fue Almenara, está arriba, y se ve la población arriba en lo alto, porque entre Torre de Don Miguel y Gata, que viene después a continuación, arriba está la Almenara de Gata, no la Almenara de Santibáñez, ni la Almenara, otra es la Almenara de Gata, que es una torre pentagonal, forma de barco, y es muy interesante. Está sin estudiar, nadie ha estudiado esa torre, nadie. Yo tampoco, ¿no? Porque verdaderamente yo soy más prehistoriador que medievalista. Ahora estoy entrando en el medievo y bueno, es una maravilla la Edad Media, ¿no? Estoy aprendiendo Edad Media ahora. A partir de la prehistoria he llegado a partir de la prehistoria y de la historia antigua he entrado de sopetón al hacer las urdes en el medievo y es increíble, es alucinante el mundo del medievo ahí. Y está sin hacer, no está hecho nada. Solo sabemos que Santibáñez el Alto ha llegado hasta arriba, tiene un gran término, Cadalso tiene también algo de término, pero tiene poco término, y Gata tiene mucho término. Y todos son tierras fertilísimas abandonadas, y la gente quejándose. Gata está al otro lado, que es donde nace, ya dejamos la vertiente del Árrago directo, del Árrago norte, del Alto Árrago, que son el arroyo San Juan y el Tralgas con el de las Ferrerías, y saltamos a la ribera de Gata, que nace justo detrás de la Almenara, en un valle que hay entre el sistema central divisoria al norte de la Jañona, no el Jañona, la Jañona, que otra cosa hay que averiguar por qué es la Jañona y no el Jañona, ¿no? A mí me suena más el pico Jañona, o sea que la Jañona es un concepto femenino en sí mismo. Por la terminación en asa, sí, todo lo que acaba en asa se imita. Pero se puede decir el pico Jañona, ¿no? No me suena más porque es un pico, ¿no? Pero no, le dan el artículo a lo que quiere decir. Cima, o la montaña, depende a lo que te refieres. Bien, entonces tenemos la Almenara de Gata y luego después hay un ángulo, un giro que es la Jañona y ya sigue de este a oeste el sistema y en ese pequeño circo, con un monte en medio, nace la Ribera de Gata, ramal principal que baña Gata Pueblo, que detrás, salvándolo, nace el arroyo San Blas, que se va a juntar con la Ribera de Gata, formando la Ribera de Gata un poco más abajo del Puente de la Huerta, que es donde se está haciendo el camping museo, nuestro amigo el alcalde de Gata, Ángel. Y bueno, pues Gata yo creo que ha sido la población más populosa y más fructífera de toda la serranía. Es que se ve. Había fábrica de todo. El trabajo de un erudito del pueblo que ha hecho un libro sobre Gata lo deja clarísimo. Las aceñas que había, los comercios, todo. Era algo increíble. Todo eso ha desaparecido, se ha venido abajo. Lo mismo que los demás pueblos, ¿no? Debido al abandono de la agricultura, que yo creo que ha sido por eso, no ha sido por otra cosa. Entonces, Gata es un gran pasillo, son dos valles paralelos que se juntan en el Puerto de la Huerta y ahí gira, antes de que acabe el término, luego ya el río sigue a buscar Moraleja, a buscar el Árrago, ¿no? Y ahí se eleva el lombo
separador entre el otro ramal importante de la Ribera de Gata, que nace en Jálama, que es la cota que hay a continuación de la Jañona. O sea, es Jálama. En ese circo que he hablado estaba Acebo y tal. Nace la Ribera de Acebo, que la forman la Ribera de Acebo y la Cervigona. La Cervigona, otro ¿cómo se llama? Los dos nombres, cabeza de las cabezas. La Cervigona. Ahí nace que es las cabezas de las cabezas. Es curioso. Y ahí nace el río de la Cervigona, que tiene muchos nombres, porque casi todos los arroyos de montaña en Extremadura, cada uno le da el nombre de su finca. Entonces te encuentras que el Arromanzano, más abajo se llama el no sé cuánto, en las Urdes, por ejemplo. Y aquí, pues lo mismo, el Jevero, Yo he decidido llamarlo el río de la Cervigona. Porque es que si no nos volvemos locos, ¿no? Si le ponemos a cada trozo del regato, le damos un nombre, bueno, eso para los exquisitos, ¿no? Habrá que hacer una geografía especial a gran escala, y ahí sí les pondremos toda la toponimia, que es muy interesante tener la toponimia, porque el llamarse el río Jevero, el de la Cervigona, se llama río Jevero porque vivía el tío Jevero hace 40 o 50 años, o sea que el toponismo es reciente, ¿no? Pero bueno, algún día será antiguo. Y luego otro ramal que también nace de Jálama, que es el Lágina, que es el que pasa por el mismo Acebo, se juntan un poco más abajo, y más allá se van a unir con el otro ramal de la Ribera de Gata, a la altura de Perales del Puerto, hacia el levante de Perales del Puerto, donde se ha hecho la presa de Gata, un nuevo embalse. Espero que sea el último que se haga ya, porque ya está bien de embalses, ¿no? Porque esto es una catástrofe. Están echando la culpa a los alpechines de que los peces se mueren, y eso es mentira. De toda la vida el alpechín de la aceituna se ha echado al río. Y no ha pasado nada. Hombre, yo comprendo que los alpechines elevan la densidad del agua de manera que los peces pues respirarán un poco peor, pero no se morían todos los peces, ¿no? Vamos, los peces se mueren porque cada día hay más guarrerías en las tarjeas de los pueblos. Y antes los pueblos, el que quería hacer pipí o hacer popó, pues se iba al campo, ¿no? Y vamos a quedarnos en eso nada más, todavía eso no sería... Pero es que es de todo, ¿no? Dice, cuando vamos al supermercado y pedimos 1 kilo de patatas, un plástico en 1 kilo de patatas, otro plástico para el kilo de tomate, para que no se mezclen, 3 plásticos más del otro lado. Todo eso es un material que eliminamos, ¿no? Y la cantidad de cosas y todo eso, las neveras por todos lados, eso es lo que verdaderamente está estropeando las aguas. Y no los alpechines, que se las van a cargar los alpechines. Eso yo creo que es una especie de política que hay interna para que dejemos de producir aceite, como es tan rico. Y porque es que a lo mejor se da cuenta la gente de los pueblos de que el aceite es un negocio, lo mismo que se han dado cuenta de que es el vino. Y por esa razón se ataca a los alpechines. Entonces, el alcalde de Nuño Moral, que es un bestia, el Pedro, es amigo mío, o sea, lo de bestia lo digo en sentido peyorativo y entre comillas, no llamándole que es un animal en el sentido, no, es un bestia porque no se ha dado cuenta de que el problema no está en los alpechines que está generando mi amiga Afen en su almazara que tiene en los Casares de Urdes, ¿no? Eso es mentira. O sea, el río Urdano está completamente contaminado por la mierda que sale de las atarjeas de la Seguro. Y las que salen de los Casares, de todo. Y entonces, tras que el año viene seco, pues te puedes imaginar a ver qué vida va a haber en esos ríos. Y son tan tontos que le echan la culpa a la aceituna, que es el elemento de su propio negocio. O sea, es increíble. Y entonces estos alcaldes, luego son poco políticos, ¿no? Cogen y se quedan tan frescos, ¿no? Claro, eso pasan cosas muy raras, ¿no? Porque ten en cuenta que tenemos alcaldes que por ejemplo, iban de cabeza de lista del Partido Popular y hoy están de cabeza de lista del Partido Socialista, ¿no? O eso ocurre en los pueblos de Extremadura, ¿no? O pueblos como Navezuelas, ¿no? Que eran todos del Partido Popular y en bloque se hicieron socios del Partido Socialista, ¿no? Que además lo comprendo, ¿no? O sea, no lo estoy criticando. Es una visión vertical de no sé de qué, de cronista, yo no sé cómo definirme, si cronista, arqueólogo. A veces me cabreo muchísimo, ¿no? Pero es así, hay una falta de coherencia en todo, ¿no? Y creo que este era el tema que yo quería traer, la falta de coherencia que tenemos en nuestra sierra y en nuestra tierra, ¿no? El otro día, el viernes pasado, di una charla en Acebo con motivo de las jornadas ecológicas. Luego estuvo Jesús Garzón, Joaquín Araújo, estuvieron al día siguiente, ¿no? Estuvo muy bien, por cierto, porque Joaquín Araújo es un hombre que lo tiene muy claro, es un hombre que se nos ha hecho extremeño y está haciendo un gran experimento. Un gran experimento, pues, si tú quieres, hasta agropecuario, ganadero, ¿no? O sea, la pecuaria es la ganadería, o sea, agropecuario, ¿no? A pesar de que él es periodista, compró una finca, estupendo, ¿no? Y lo dije que estas asociaciones ecologistas no son operativas porque parten de la ciudad, no desconocen los problemas verdaderos que tiene el campo. Estos problemas
en los cuales nos encontramos con pueblos que están continuamente quejándose, pidiendo subvenciones, dinero, y se dan cuenta de que tienen la riqueza ahí. Entonces, habría que poner en práctica, no sé cómo, eso son la administración y los técnicos. Yo simplemente soy un cronista a veces hasta parezco antropólogo, ¿no? Porque he tenido que llegar a estudiar mucho a la gente para que no me peguen. Me han querido pegar muchas veces, ¿eh? O sea, oye, tengo problemas muy gordos en la Sierra de Gata, ¿no? Yo me fui a Santiago de Compostela con un carro y un caballo desde San Martín de Trevejo en el año 82. Nos fuimos 23 días, tardamos en llegar 3 amigos, y nos dio el presidente de la Diputación en aquella época, ¿quién era? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. El famoso, el que hizo el Complejo de San Francisco, el anterior a Veiga. Velázquez, eso, Jaime Velázquez, ya se me había olvidado el nombre. Jaime, es que no le vi más que una vez, aquella vez. Con 100.000 pesetas compramos un caballo a un señor y nos dejó el carro y no le devolvimos el carro y todavía está el hombre pidiendo el carro. No creo que esto son cosas personales, ¿no? Pero que seguramente hacemos una colecta para comprarle un carro al señor Félix Macacho. Nos vendió un caballo, o sea, siendo una misión verdaderamente cultural, como se han hecho muchas, pero la nuestra también lo era, ¿no? O sea, ir 23 días desde San Martín de Trevejo a Santiago de Compostela con un carro, con un toldo que ponía Augusta Emérita Santi Jacobi, reivindicando nuestras cuestiones que se han creído los de Santiago de Compostela, que son los que nos han robado la diócesis, la archidiócesis, la Iglesia de Extremadura, que es Episcopus Compostelanum et Emeritensis, el arzobispo de Compostela, ¿no? Pues de alguna forma, pues esa quizás era una de nuestras... No era una broma, era verdadero, era así, ¿no? Y llevamos propaganda de Extremadura. Nosotros dimos conferencias en los pueblos de Portugal, nos dimos por Portugal. Nos metimos por un camino de contrabandistas y llegamos a 23 días, tardamos en llegar. Una velocidad de crucero de 30 kilómetros por día llevamos. Y dimos conferencias, llevamos propaganda. El caso es que el Félix, este hombre, me vendió el caballo por 80.000 pesetas, 80.000 pesetas, y todo el pueblo, si no vale ni 30.000, es una jaca capaz que tiene 15 años. Digo, bueno, ¿y qué? Me da lo mismo. Si nos va a dejar el carro, nos dejaba un carro que en aquellos tiempos costaría 20 o 30.000 pesetas, nuevo, y era de segunda mano. Y claro, cuando llegamos allí, pues el caballo llegó cojo. Porque ya al pobre le pegamos una buena, pero llegamos. Tengo la foto al lado de eso, firmamos, tengo nuestro Liber Santi Jacobi con las firmas de todos los lugares por donde pasamos, llevando a Extremadura, que fuimos embajadores de Extremadura, y no pude devolverle el carro, lo quedamos allí abandonado en Compostela, y el caballo lo vendí porque era mío. Se lo vendí a un gitano, no sé qué haría con el caballo, no quiero ni saber lo que hizo, pero me lo imagino. El pobre se llamaba Emilio Borrega Martínez, el caballo. Y nada, no pudimos volver y obviamente el carro yo le dejé allí abandonado y todavía me están pidiendo el carro. Hubo un tiempo terrible. Yo no podía pasar, no por San Martín de Trevejo, en Cáceres, cualquiera de San Martín que me veía, ¡y el carro! ¡Y un carro! ¡Da un carro! Todo el mundo pidiéndome el carro, era increíble. Lo del carro, eso ha sido todavía este verano pasado, que fui con unos cuantos de chicos de Coria, que les estaba haciendo una ruta por Jala, más o menos andando, llegó el del carro, sinvergüenza, te voy a matar, amenazándome de muerte, mi carro, y diciéndole, no fiéis, que se queda con los carros de la gente y tal y cual. Y entonces no me queda más remedio, voy a tener que hacer una colecta para comprarle un carro a Félix Macacho, ¿no? Porque es que si no el hombre, porque me da miedo, que un tío mayor un día le va a dar un síncope, como se lo ha tomado tan a pecho y tal. O sea, eso me impidió, por culpa de eso no está hecha la historia de la Sierra de Gata. O sea, porque a raíz de eso perdí toda mi documentación y tal, ¿no? Pero bueno, tampoco puede uno culpar a San Martín de Trevejo en bloque, porque tengo buenos recuerdos de buenas gentes que hay allí, que hay gente estupenda, ¿no? Pero verdaderamente durante un tiempo me agobiaron bastante y me echaron de allí. Por eso ahora el libro de Urdes es el que está en la calle. Si no, estaría el de la Sierra de Gata, porque para eso me fui en el año 77 a Valverde del Fresno y a Elja a preparármelo, ¿no? Espero que ahora me dejen hacerlo. Pero es que voy a tener que pedir permiso a ver si... o te va a la Guardia Civil, porque tengo que hacer una foto en San Martín y la verdad que me da miedo, que me pueden matar. Estoy amenazado de muerte por culpa de llevar a Extremadura por esos montes y esos campos. Entonces, Extremadura es una falta... nuestras sierras de Coria no funcionan porque hay una falta de fe enorme. O sea, yo dije el otro día que no es el buitre carroñero o el águila imperial la que está en peligro de extinción, es el hombre, es el animal humano. A mí me preguntó alguien que si es que tú no eres ecologista, yo le dije no, yo no soy ecologista, yo soy un bicho. Y un bicho en extinción, en peligro de extinción, un bicho humano. Y entonces, como bicho humano que soy, pues... veo que me voy a, que me voy a morir, no yo, mi especie se va, cada vez hay menos jóvenes, no funciona nada. Nos encontramos en esos pueblos que la enseñanza está enfocada exclusivamente de cara a lo urbano. O sea, los maestros
Sí, con todos mis respetos, ¿no? Sé que ellos hacen lo que pueden. Ellos qué culpa tienen de que las hayan formado en la normal de magisterio de la Avenida de la Montaña para enseñar a gente de mi calaña, ¿no? Porque yo soy de una generación anterior que yo entiendo muy bien sus cosas. Pero no, es otro mundo. Llegan allí y en lugar de incitar al niño a la preocupación por el mundo rural, a la preocupación por sus propias cosas, no. La ciudad, la industria, es como si fuera una consigna contra el medio rural, ¿no? Que se lo quieren cargar. Y nos encontramos que el joven está, yo me voy de aquí, y eso la culpa tienen los maestros, esa la tienen los maestros, no la tiene nadie más que los maestros. Ahora, los maestros se pueden disculpar, y lo comprendo y les doy la razón, la culpa la tiene el sistema, que a ellos les deforman para seguir deformando. Y nos encontramos una tierra donde no tenemos gente, se nos va a acabar. O sea, que no hay problema de los montes, que se quemen, eso es igual, ¿no? Los carrascos salen otra vez. ¿Y el hombre? Podemos repoblar de buitres, de perdices, de lobos o de elefantes. ¿Y el hombre? ¿Cómo repoblamos de hombres los pueblos de las sierras de Coria? Y algún día hablaremos de las sierras de las Villuercas y otras sierras. ¿Cómo repoblamos de hombres eso? El 70% de los niños del Colegio Nacional de Gata de este año suspendió. El 70%, que no fue el 15 o el 10, el 70% de los niños de Gata suspendieron en junio. Y me dice todo el mundo, ¿es que siempre dicen lo mismo? Pues sí, os digo, ¿y de qué sirve? O sea, hay claramente un fracaso, y el fracaso está precisamente por la educación. Si al menos se dedicaran en vez de ya no a formar, a informar, porque su formación insisto, tengo amigos maestros, y no es un ataque personal al maestro, por favor. Los maestros, los pobres, ¿qué van a hacer? Si ellos les han enseñado todavía con la regla de cálculo y no se dan cuenta de que nuestros niños de hoy día tienen perfectamente pillado el sistema binario. Y yo tengo un amigo que tiene 13 años que estudia sexto que tenía que estar en tercero, porque no sabe ni leer ni escribir. Y me vio mi ordenador, me deja, pum, bla, y el tío se puso a escribir perfectamente en mi ordenador. Esos maestros son unos sinvergüenzas, concretamente los de mi niño, el chavalito este. Porque por culpa de ellos, porque esos concretamente sí lo son, porque lo he visto cómo funcionan. Niños como este, un niño con una capacidad intelectual fuertísima, ¿y cuántos de esos no tenemos? Que se pierden así porque el profesional desconoce su profesión. Entonces me acuerdo ahora de Paco Umbral, en un artículo en El Periódico, que dijo que el problema de este país era la desubicación. Aquí está todo el mundo desubicado. Los maestros trabajan de carpinteros, los carpinteros trabajan de boticarios, los médicos están trabajando en Icona, y los de Icona están de barqueros o de gondoleros en Venecia. O sea, que verdaderamente estamos en un país de desubicados, ¿no? Que este es el problema más grande que hay. Esa gran desubicación, ese gran desorden que hay montado en esta tierra nuestra, que posiblemente en los demás sitios pase igual. Pero me dicen, no has ido nunca a Nairobi. Digo, no, pero es que yo tengo muchas cosas aquí en mi sierra que hacer, en mis sierras al norte del Guadiana más o menos, ¿no? Porque para mí son las sierras Cáceres, esto es una serranía entera, ¿no? Que esto que estoy contando de la Sierra de Gata lo podemos trasladar a cualquier otro sitio, ¿no? Y no sé yo qué va a ser de esto, ¿no? Una colonia de nuevas gentes que vendrán, digo yo, porque esto se acaba. Nuestros pueblos, ya ni los jubilados, ¿no? Bueno, los jubilados se morirán, nosotros seremos los siguientes jubilados de los pueblos, ¿no? Y en fin. Y a mí me gustaría que ahora abrimos un coloquio, porque yo es que he hablado demasiado, ¿no? Y como me imagino que habréis preguntado un montón de cosas, y es en el coloquio donde verdaderamente se da la conferencia, ¿no? Porque hoy he hablado demasiado. El otro día en Acebo, pues charlé solamente 5 o 10 minutos, y luego tuve una conferencia de 3 horas, ¿no? Que fue lo bueno, ¿no? Así que yo pongo el fin. Y si se me olvida algo, pues vosotros me lo preguntáis, o tú que... Bueno, pues visto la conferencia esta que nos ha dado, bueno, más bien charla... informativa, un poco, un paseo, si tenéis alguna pregunta. Yo quiero saber dos cosas. Tú has hablado de los molinos para aceite. Es que un molino de agua para aceite. Claro. El molino que hay en la guía de aceitunas. Ese no es como en las viñas vuestras, en Paco San Igual, Clemente. el agua puede moler una muela para moler el grano o para moltear la aceituna. Aquí son conos de granito. Es igual, la aceña, que la aceña verdaderamente es la turbina donde cae el agua. Entonces esa aceña mueve algo que por medio de engranajes, bien sean correas, hace mover piedras verticales o horizontales, porque las piedras de la almazara, el molino de aceite, son verticales, hacen así. No es como las piedras de grano,
que son horizontales, donde echas el grano por arriba, va entrando, va cayendo poco y va saliendo por fuera, ¿no? El agua la movida ha sido nuestra energía de toda la vida, el agua para mover, pero no para solamente para eso. En Gata había una ceña para un serradero de madera, o sea, que cerraban la madera con el agua, con el agua, la movían. Pero esto, vamos, hace 30 años existía ese serradero de agua. O sea, que verdaderamente el agua está completamente desutilizada, ¿no? Y mal utilizada. Y... Otra cosa, justamente, a propósito de la... Te has cortado otro pantano más, otra presa. Claro, las presas impiden la subida de los peces hacia arriba, hacia las cabeceras de los ríos, y entonces no hay peces. Las presas son la muerte de los peces. Ahora mismo en el río Tajo hay anguilas viejísimas, grandísimas, que quedan todavía de la cantidad de miles y miles de anguilas que tenía el Tajo. Pero ya no pueden las anguilas bajar a Lisboa y subir como subían antes. Solamente tenemos las anguilas, que además viven muchos años las anguilas, que aún ahí tenemos anguilas ahora mismo en Monfragüe, en el embalse ese hay anguilas que tienen tranquilamente 30 años o 40 años o 50 años de viejas. No sé, yo no soy... Ese camino que has hablado antes, que pasa por Portezuelo hacia arriba, que yo no sé por dónde seguirá, es algo que yo he oído sobre la Dalmacia. ¿Has oído tú algo? Bueno, la vía de la Dalmacia es la carretera que parte que partía, vamos, la vía, según dicen los cronistas anteriores, ¿no? Que era la vía que partía de Túrmulu, o sea, de Alconétar, donde la carretera actual de Coria, es la vía de la Dalmacia, más o menos, ¿no? No, subía hasta Ciudad Rodrigo, posiblemente más arriba. Llegaba hasta el Duero, atendía las dehesas occidentales de la Betonia, porque la Betonia, que es nuestra tierra cacereña, llegaba desde, ya te digo, el río Coa. El río Coa nace en encima de Valverde del Fresno, donde convergen los tres territorios, Salamanca, Portugal y Extremadura. Ahí está el Telefí, o Picotu. Por ahí donde se metían. Yo he hecho un viaje cargado de café desde Los Follos hasta Valverde. Vamos, con un contrabandista que me invitó a ir con él a hacer la... No, está un poquito más abajo. Un poquito más abajo. Pero digo, por Picotu está más abajo. Arriba está el Telefí. Sí, el Telefí. Bueno, pues ahí arriba nace el río Coa hacia allá, un río Elja hacia acá, podemos decir, son todas aguas vertientes al Elja, y el Águeda. Son es el nudo de las tres corrientes que hay, ¿no? Y entonces es el río Coa, la antigua divisoria de la Betonia. O sea, y el río Coa, Los Follos, Cuadrasais, Valdespiño, etcétera, y va a parar al Sabugal. Y en el Sabugal, ahí en el puente, vemos el castillo de Sabugal, es un castillo leonés, no es portugués. No hay más que verle la traza, no tiene nada que ver con los castillos portugueses, todo abarrocado, que tienen otros detalles, ¿no? Es un castillo nuestro, ¿no? Eso se perdió cuando Don Denis, ¿no? Me parece que fue cuando se perdió. Y entonces esa era la Betonia, hasta el Duero, y luego desde ahí hasta el río, la cuenca del río Águeda, donde el río Tormes salta al Águeda, todo eso, junto con Extremadura, y hasta Ávila inclusive, parte de Ávila capital, no la provincia de Ávila. Esos eran baceos. O sea, los de arriba eran betones porque Ávila dependía de la archidiócesis de Mérida, de Augusta de Mérida. Es que es una charla muy amplia, cada punto podríamos desarrollarlo y hablar horas y horas y horas. ¿El Elja se mete en Gata? No. El río Elja es un afluente directo del Tajo. El río Elja no tiene nada que ver. Es que es verdad, me alegro que me hagas esta pregunta. Es que esto me faltaba en la descripción hidrográfica de las sierras de Coria, ¿no? O sea, tenemos el río Alagón, va al Tajo, ¿no? Entonces, afluente principal del Alagón. El primer afluente principal del Alagón es el río de Los Ángeles en la Surde, que recoge todo el espectro fluvial de la Surde. Pero el siguiente es el Árrago. El Árrago. Y a su vez el Árrago recoge la ribera de Gata, que explicaba antes, ¿no? Y pum. Luego viene a Serras das Sellas, por eso yo lo separo, porque es otra comarca fluvial, es otra cuenca fluvial, es el río Elja, que se va al Tajo, directamente. O sea, hace de frontera con Portugal, a partir, como he dicho antes, de donde desemboca el río Baságueda, que es el Baságueda,
desde donde desemboca el Torto, y es el Torto hasta donde nace, siguiendo por los altos de la Malvanilla y la Malvana hasta por Opicotu, saltado al Telefí, que ese es el espectro. Por cierto, en la Malvana, como dato curioso, hemos hablado un poco del oro al principio, ahí se sacó mucho oro, están los vieiros del Sobrero, que dicen los de Valverde que eso es sobre oro, son mentiras. Sobrero quiere decir alcornoque en portugués, en gallego, en toda la vida. O sea, que son los vieiros del Alcornocal. Pero eso sí, vieiro, vías del oro, eso sí es posible. Pero no por lo de sobrero, sobre oro, no. O sobreiro, que ellos cambian. Es sobrero quiere decir alcornoque y punto. Es una, bueno, no solamente en portugués, en castellano antiguo se dice también sobrero. O sea, que es una palabra nuestra, ¿no? Hay, pero verdaderas zanjas, ¿no? De varios metros, 2 o 3 metros de ancha, por otros 2 o 3 metros de profundidad, que siguen una veta que debió de haber, que eso fue lo que hizo que existieran lugares como Valdelaventa, que es un sitio que está justo junto al río Torto, donde ya está la frontera portuguesa al sur de Valverde. Valdelaventa, ahí hubo una factoría minera muy fuerte, además hay muchos restos romanos, muchísimos. Yo he encontrado estelas rotas, molinetas romanas, pero romano, y de factoría minera, que ahí Erjas era un castillo, prisión posiblemente. Y había muchos esclavos y ahí hubo un gran emporium comercial, mientras duraron las vetas, claro, luego se vino abajo. Aunque yo creo que no se agotaron del todo. Lo mismo pasó en las Urdes. Yo creo que fue con la caída del imperio que se asilvestró todo. Porque, por ejemplo, un detalle del que no hemos hablado es de los visigodos, ¿no? Hay un mogollón de restos visigodos al norte de la Sierra de Gata. Lo cual quiere decir que si hay restos visigodos es que hubo grandes explotaciones. ¿Os vais? Vale. Hasta luego. Hubo grandes explotaciones, ¿no? Porque Sánchez Paredes, por ejemplo, tiene publicada... Qué pena, Sánchez Paredes. ¿A dónde está Sánchez Paredes? ¿Conocéis a Sánchez Paredes? Es un investigador de Plasencia, placentino, que trabajó mucho ese tema. No sé si está en el asilo en Cáceres, me parece, posiblemente. Pues Sánchez Paredes descubrió una inscripción visigoda en la Sierra de Los Ángeles, que está publicada en el diario Extremadura, no sé qué fecha, pero si a alguno le interesa yo le doy la fecha. Y no solamente eso, sino que esas iglesias de torres separadas, como la de Trevejo, la de Valverde del Fresno inclusive, Valverde del Fresno, he dicho yo que no es antiguo, ojo al Cristo, Valverde del Fresno puede ser muy antiguo también, lo que pasa es que no hay datos escritos de ellos, porque la puerta de la iglesia de Valverde del Fresno es muy vieja, muy vieja. Eso puede ser hasta inclusive de épocas visigodas o mozárabes. No, pues ese tipo de torres separadas, Monsanto, es una muy curiosa, Valverde se ve que la otra iglesia está pegada a la torre antigua separada. Trevejo, Casares de Urdes, tiene otra, Trujillo, San Andrés. Esa es San Andrés de Trujillo, esa torre separada igual que la de Trevejo. Luego se le ha metido la nave posteriormente, es la iglesia antigua, visigoda mozárabe. Vamos, eso más que ver, la puerta dintelada que tiene, eso es así. Entonces, hay muchos restos visigodos y es porque posiblemente las explotaciones mineras duran, hasta que ya se viene abajo todo. Luego ya con la llegada de los suevos creo que ahí entran a saco y entonces ahí hay ya problemas más gordos cuando se asilvestra. Y solamente entonces quedan, como yo digo en el libro de las Urdes, los de siempre, los que vivieron de la tierra, porque al fin y al cabo el oro es efímero, pues la tierra es eterna, ¿no? Y eso es. Más cosas. Muchas gracias por haber venido a escucharme.